Ahora lo que vamos a estar viendo es un panorama a las epístolas del apóstol Juan. Primera, segunda y tercera de Juan. Si lo vemos de manera general, la paternidad de estas tres cartas, refiriéndose específicamente a la primera carta, Clemente de Roma y la de Daché lo utilizan, es decir, usan o citan a Primera de Juan, pero sin mencionar a Juan como el autor, pero le dan autoridad inspirada. Es decir, que entra al canon, aunque no dan específicamente o no dicen específicamente quién fue el autor, aunque se da por hecho de que es una referencia apostólica, ya que eh, parte del requerimiento que se pedía para que un libro entrara al canon es que fuera de autoridad de autoría apostólica. Entonces, tanto los escritos de Clemente de Roma, que son muy tempranos, como la Didache, por mente aludan a que sea un apóstol el escritor. Ahora, refiriéndose a primera y segunda de Juan, Ireneo atribuyó primera y segunda de Juan al apóstol Juan y Orígenes le dio a las tres cartas la autoría del apóstol Juan. Ahora, refiriéndonos específicamente a primera de Juan, esta tiene mucha semejanza al Evangelio de Juan. Por ejemplo, los dualismos que presenta, las ideas contrapuestas que presenta Primera de Juan y presenta el Evangelio. Por ejemplo, la luz y las tinieblas, la vida y la muerte, el amor y el odio. Además que la sintaxis griega es similar. El autor, además, se presenta como uno que fue testigo de la vida de Cristo. Primera de Juan 1, del 1 al 4, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifiesta y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Está incluyéndose como un testigo. Ahora, entrando específicamente a Primera de Juan, la forma literaria de esta carta no contiene alguna alusión a características de una carta como tal. La primera de Juan no presenta por decir quién es el autor, quién es el destinatario, ni las salutaciones personales. Algunos la llaman una homilía, un estilo de predicación más que una carta. Pero se presentan referencias a que la intención no era tanto predicar o en un sentido de que es una recopilación de sermones o una colección de sermones, sino que más bien tiene la idea de que fue escrita o la intención de ser escrita. Eh, Esto se nota, por ejemplo, eh, en primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es decir, la referencia de que lo está escribiendo de su propia mano. Entonces no es tanto una predicación, sino sí tal vez tener esta referencia de carta. Ahora, el origen de Primera de Juan. La Primera de Juan probablemente fue escrita desde Éfeso, porque según la tradición era la ciudad donde Juan vivía al final de su ministerio. Y creo que aquí podemos juntar tanto Segunda de Juan como Tercera de Juan. Ahora, la fecha, la carta tiene cierto propósito de confirmar la fe de los creyentes al desafío que se presentaba en ese tiempo, que era el gnosticismo o el naciente gnosticismo. En consecuencia, si nosotros fechamos el nacimiento del gnosticismo entre los primeros o últimos, perdón, 15 años del primer siglo y comienzos del segundo siglo, donde tomó mucha fuerza, también haciendo referencia de que Juan muere un poco antes del primer siglo, un poco antes de comenzar el segundo siglo. Entonces, la fecha de las tres cartas del apóstol Juan se fecharían de entre el 85 al 90 después de Cristo. Ahora, el propósito, ¿por qué escribir Primera de Juan? Primeramente, indica que escribió para que sus lectores pudieran tener una comunión con él. Capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído os anunciamos para que tengáis vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre
y con su Hijo Jesucristo. Y que su propósito, o el propio gozo, perdón, de los creyentes a los que se estaba refiriendo, fuera pleno. Capítulo 1, versículo 4. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, parte del propósito, sin duda, pues es atacar lo que implicaría el gnosticismo, por lo que vemos la idea de los falsos maestros en esta carta. Las doctrinas heréticas que se pueden ver, que se atacaron, fue el docetismo, que rechazaba la encarnación de Cristo, y Juan ataca esto en el capítulo 4, versículo del 1 al 3 y el 1:12, por decir, leemos, perdón, del 1 al 3 al 12, capítulo 4 del 1 al 12. También ataca lo que implicaría o sería más bien su acérrimo enemigo según la tradición, fue Cerinto. Cerinto desarrolla una idea gnóstica, pero específicamente diciendo que el Espíritu de Cristo había poseído a la persona de Jesús el día que fue bautizado, pero que antes de que éste muriera, el Espíritu de Cristo abandona a Jesús. Entonces quien muere es Jesús y no Cristo. Entonces presentaba estas dos ideas de que Cristo era una persona y Jesús era otra persona. Cristo como la deidad o la divinidad y Jesús como la humanidad, ¿no? Entonces esta era una herejía que Juan ataca según el capítulo 5, versículo 6. Ahora, una nota para después pasar a algunos detalles de segunda de Juan y tercera de Juan, es el texto en el capítulo 5, versículo 7 y 8. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre y el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. El capítulo 5, versículos 7 y 8a probablemente no se encuentren en el escrito original. En los escritos más antiguos no está esta sección ahí. Tal vez haya sido una nota al margen de un amanuense, de un copista, que puso esto, porque se ven en los manuscritos del siglo del siglo XI y del siglo XII. Es donde se ven estas notas. Entonces tal vez haya sido una nota al margen, haciendo alusión a la referencia al Espíritu Santo, tal vez en un sentido la interpretación al Espíritu Santo, al perdón, a la Trinidad, tal vez haciendo referencia a lo que se menciona acá, los tres que dan testigo o dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Sin duda hay otros textos que hacen una apología de la Trinidad o que nos presentan la doctrina de la Trinidad aparte de este texto. Pasando entonces de manera rápida a segunda y tercera de Juan, ya vimos que la referencia respecto a la autoría es clara por medio de la tradición o de la evidencia externa, pero también tenemos que resaltar su relación con primera de Juan. Por decir, una referencia a primera de Juan 4:2 con segunda de Juan 2, primera de Juan 3:10 con segunda de Juan 11. Ahora, el propósito por el cual Juan escribe, en este caso la segunda carta, es para advertir contra los falsos maestros que no se les debe de recibir, según el versículo 10, y evitar la difusión de la herejía, versículo 7. Y en tercera de Juan, es una advertencia contra este hombre Diótrefes que se había adueñado de la iglesia, versículo 9 y 10, y animar a Gallo para que pueda perseverar e imitar la buena fe. Versículo del 1 al 6, por decir. ¿A quién va dirigida? Primera de Juan, va dirigida a la elegida, a tal vez una miembro de la iglesia y a sus hijos. Tercera de Juan va dirigida a Gallo. Entonces tenemos acá este panorama sobre las cartas del apóstol Juan.